igual me encanta que estén tan interesados en este tiempo de pandemia, en todos estos temas, porque este tema es el que se ha disparado absolutamente se ha disparado dentro de los hogares como violencias familiares, violencias sexuales, violencias de género. Entonces, todas este tipo de violencias nos están haciendo reflexionar qué estamos haciendo para aportar algo acá. A veces uno dice aquí encerradito como que yo no voy a poder hacer mucho, pero créanme que esto es un aporte. Esto, tanto de ustedes como mío, el mío es insignificante porque les estoy dando, les voy a comentar en qué consiste la conferencia. Más que conferencia es una charla, es una organización del tema de lo que he trabajado durante mucho tiempo como trabajadora social en un hospital y hospital público nivel 2 y mucho tiempo de docente en la Universidad del Cauca, entonces para la Facultad de Medicina. Entonces desde allí adquiere uno mucha experiencia, el manejo de los casos y poder combinar el trabajo del uno con el trabajo del otro ha sido una bendición de Dios para mi vida, el poder complementar un trabajo con otro. Entonces esto es lo que yo les quiero compartir, ojalá que llene sus expectativas y que llene sus expectativas y bueno, que un día nos podamos conocer personalmente y estrecharles el abrazo personalmente, ya no tan virtual. Entonces vamos a iniciar la reunión, vamos a iniciar con el tema maltrato infantil, ¿ok? Iniciamos, Camilito se ve, Cami. Sí, mi profe se mira correctamente. Ok. Porfa, ¿puede ampliarla? ¿Ponerla en Pues, pantalla grande? ¿ya? ¿Ahí? Ya, Ok, ahí está bueno. correcto. Bueno, entonces esta es la presentación de los que nos contrataron a Sencauca, Scora. Bueno, a ellos muchas gracias por tenernos en cuenta y por hacer reconocimientos para nosotros. El tema se llama Me convocaron a maltrato, pero ya en el transcurso de la charla voy a comentarles por qué se llama violencia infantil. En el transcurso de la charla podrán ustedes definirlo. Realmente esto es aquí les estoy exponiendo la definición de maltrato infantil, no nació de mí, pero sí hay algunas reformas que nosotros hemos ido colocando de acuerdo a lo que hemos vivido, a las vivencias de un hospital. Entonces, la charla consiste en la parte académica, ya les había explicado, y otra partecita que es al final en la parte vivencial. Bueno, el maltrato infantil lo define la OMS como las denuncias y la desatención que son objeto los menores de 18 años. Ellos son los menores de edad, todos los que clasificarían en el maltrato infantil e incluyen todos los tipos de maltrato físico, psicológico, sexual, la desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder. La exposición a violencia de pareja también se incluye a veces, en ocasiones, a las formas de maltrato infantil, según lo dice la OMS. Estos se los coloco así, pero ha ido revaluándose. Bueno,
Vamos a ver los mitos y antecedentes de la violencia en niños. Los mitos y antecedentes son las definiciones de maltrato infantil utilizadas por cada uno de nosotros, las que cada uno usa. Usted puede tener una, usted otra, yo otra, y esa es la definición de maltrato, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi entorno. Ustedes han de haber escuchado a algunos papás, algunos abuelos, que por su cultura dicen, la letra con sangre entra, en una mano el palo y en la otra la comida. Otros dirán el tipo de maltrato. Solamente se le da importancia al maltrato sexual y al maltrato físico. Nada más, para la gente lo demás, agredirlo verbalmente, agredirlo con una mirada, agredirlo de sentimientos, dejarlo botado, eso no es. El maltrato es que yo no lo maté, yo no lo he golpeado, entonces eso no es maltrato. Esas son las opiniones que cada uno tiene de lo que es maltrato. Cuidadores o padres maltratados en la infancia. Ellos dicen, a mí me criaron así y estoy bien, no me pasó nada, mírenme ahora, tengo a mis hijos grandes, tengo todo, pero nadie sabe que tienen esos hijos por dentro, una cantidad de resentimientos, una cantidad de posiciones que son las que ha dejado precisamente estos malos conceptos. Así que tenemos que empezar a reevaluarnos nosotros en qué es maltrato. Los informes estadísticos suelen ser desacertados, muy desacertados, porque están basados en datos brindados por los mismos niños que son los maltratados, y los niños maltratados ya vienen con respuestas preconcebidas, respuestas diseñadas, ellos están sesgados. Esos informes estadísticos también se han entrevistado a los padres o cuidadores y ellos pues obviamente por obvias razones no nos van a dar las mejores respuestas, no nos van a dar lo más claro. Sí, yo maltrato a mi hijo, sí, es que yo lo hago, pero mentira, eso nos lleva a concluir que es muy difícil entender que un niño que nos estén diciendo la verdad, no lo van a reconocer. Bueno, la clasificación de los factores de riesgo para víctimas y victimarios. Pues todos entendemos que son víctimas y que son victimarios. El desarrollo ontogénico. El desarrollo ontogénico el desarrollo ontogénico es la herencia o historia personal. Ustedes recuerdan el abuelo maltratante, el padre era maltratante, el hijo es maltratante, el hijo quizá va a ser un maltratante si es un niño, pero si ya es un adolescente, muy probablemente va a ser un maltratante, ya lo está haciendo, ya se está identificando, ya está tomando ese desarrollo ontogénico, que eso no lo da la herencia personal. La herencia o historia personal es lo que traemos de casa. El microsistema es exactamente el lugar donde se desarrollan los hechos de maltrato. Es el lugar o sitio donde se desarrollan los hechos de maltrato. Generalmente está en la familia y está a cargo de los padres o de los cuidadores. El donde permanece el niño, básicamente donde vive, donde come, donde duerme, allí generalmente ese es el microsistema. Ahora pasamos al exosistema. El exosistema nos habla de las estructuras sociales, trabajo, estudio, familias extensas. Entonces, si hablamos de trabajo, muy probablemente es un adolescente que ya está trabajando, ya está incluido en el desarrollo laboral. Los niños pueden sufrir también maltratos dentro del colegio o por sus mismos compañeros, con el bullying, la familia extensa, en los horarios contrarios, lo llevan, contrarios al trabajo de los padres, lo llevan a pasar la tarde o en la mañana, dependiendo la hora del estudio y el trabajo de los padres, lo llevan donde las familias tensas, donde un cuidador y quizá en esas casas también está siendo maltratado. El macrosistema son los valores culturales y las creencias.
Los valores culturales yo les manejo ejemplos porque es la forma más fácil de entenderlo. Acepto que me maltraten, a mí me parece que me lo merezco, yo me lo merezco, yo acepto todo este maltrato. Entonces se están acostumbrando a este desarrollo. En la sociedad, ahora si vamos a las creencias, son valores que nosotros creencias que nosotros vamos fundando. Les doy un ejemplo muy del común y corriente. Nosotros sacamos el carro y resulta que hay mucho tráfico y me meto por esta trochita que es en contravía, pero resulta que esta trochita no es permitida, pero como casi nadie transita, nunca hay policía, yo me meto por allí. Como yo me meto, lo hago al día siguiente, lo vuelvo a hacer y nada me pasa, pero me aprendió mucha gente y lo estamos haciendo por allí. Igual manera, entonces una ilegalidad, la volvimos legal y la volvimos una creencia, lo estandarizamos y lo hicimos real. Entonces, esto es lo que nos pasa con los niños. Con los niños los llevamos, por ejemplo, a las pijamadas. Ay, váyase para donde su amiguita y allá pase el fin de semana. Qué buena la pijamada, qué chévere la pijamada, pero no entendemos los riesgos, las consecuencias que pueden venir de estas pijamadas. Entonces, no sabemos que si la mandamos a un macrosistema, como dice la literatura, este macrosistema no conocemos al papá de la amiguita que invitó, no conocemos al hermano de la niñita que invitó. Y miren los riesgos a que exponemos a nuestros hijos por ser tan generosos a veces con ellos. Pero estas creencias, no, allá no le pasa nada, es gente de bien. Pero recuerden que en las mejores familias se ven las peores cosas. Entonces, este es un consejito que yo pues estoy llamada a decirse. Los factores de riesgo del niño maltratado. Nunca, nunca en la vida podemos olvidar que las víctimas, que los niños siempre serán las víctimas y nunca se les podrá culpar de maltrato. Yo lo quiero repetir y lo quiero decir en mayúscula, en resaltado, en letra cursiva, muy grande. Las víctimas nunca se les podrá culpar del maltrato. Los niños son siempre y serán por siempre las víctimas, porque ustedes han de haber escuchado cuando un papá dice, yo que los he entrevistado en mi consultorio, y entonces dice el papá, no, es que el papá no, el cuidador, el agresor, que lo hemos entrevistado, y dice, no, es que ella se me brindó, es que ella se me exhibió, pero usted tiene los 5 sentidos, esta es una niña menor de 14 años y esta niña no sabía tanto lo que hacía. Entonces, uno debe pensar con la cabeza. Yo siempre les digo, cuando me pongo muy ofuscada con estos temas, yo les digo, pensó de la cintura para abajo, señor. Bueno, no obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad que sea maltratado. Un niño de edad, todos son maltratados, todas las edades de 0 a 18 años son maltratados. La edad inferior a 4 años, ese niño es totalmente un riesgo elevado, un riesgo muy vulnerable a ser maltratado por su hiperquinesis, por su necedad, por sus preguntas incesantes, ¿por qué, por qué, por qué? Esto le acaba la paciencia a los padres, al cuidador, y esto termina agotándolos hasta que cállese, no diga más, ya. De pronto no le maltratan físicamente, pero sí lo gritan. O en el peor de los casos le pegan y lo encierran. Vaya por allá, pregúntele a la pared. Y la adolescencia. En la adolescencia, precisamente se llama adolescencia, porque los adolescentes adolecen de todo. Adolecen de todo. Los adolescentes son irreverentes, son caprichosos, son rebeldes, son voluntariosos. Entonces, esto hace que los padres pierdan la paciencia
o las personas que conviven con ellos, los hermanos, los tíos, pierdan la paciencia con ellos, porque si son desobedientes, pues no va a acatar las normas, la autoridad. Tiene que haber una razón, algo porque él está así. En esta adolescencia se pueden canalizar todas estas energías para poder organizarle su comportamiento. En la adolescencia se presentan muchos trastornos de conducta que son totalmente manejados o por psiquiatría o por psicología. Bueno, pasemos al hecho de no ser deseado o no cumplir las expectativas de los padres. Resulta que muchos niños no son deseados, es que yo no me cuidé, es que fue un momento de placer y me quise más decir sí a decir no y terminé en embarazo, el método me falló, a todos les falla el método, de no cumplir las expectativas de los padres que estos padres creen que iban a tener un Falcao, iban a tener un James II, y resulta que habían puesto las expectativas en este hijo, porque este hijo era el que iba a ser grande y me iba a sacar de esta situación. Pues el papá se tiene que bajar de esa nube, porque el niño ahora, como él mismo le ha calificado, es un bueno para nada. Bueno, el hecho de tener necesidades especiales, hay niños muy llorones, de tener rasgos físicos anormales, llegan al punto los padres de avergonzarse de ellos, los estigmatizan, los arrinconan, les hacen, los esconden. Bueno, todo este tipo de consecuencias las puede tener este nene. Carecer de todo tipo de afectos, es un niño que no va a ser nada afectivo, no va a ser expresivo, es un niño plano, es un niño rígido en su actuar, eso es el desenvolverse. Si estoy andando muy rápido, me lo dicen, me lo mandan decir con Camilo o no sé con quién, pero me lo dicen de alguna manera por chat, por donde quieran, para yo bajarle un poquito a la velocidad, porque siempre el tiempo nos acosa. Bueno, las consecuencias del maltrato en los niños. Los actos de violencia como víctimas. Ellos en estos actos de violencia van a seguir siendo víctimas o van a seguir siendo eh, perpetradores, van a seguir siendo victimarios. Si ellos en pequeños han sido víctimas, pueden crecer con ese estigma. En el colegio lo van a ver con su temperamento, con su carácter, lo van a señalar, lo van a estigmatizar y entonces ese niño grande también va a ser víctima de violencia, de burlas, de bullying. O se va a convertir en lo contrario. A mí me hicieron esto, venga, yo me vengo. Entonces voy a ser el perpetrador, yo voy a ser el peor de los victimarios. Eso es doloroso. Bueno, tenemos también la depresión. La depresión es el niño que también tiene una baja autoestima, a una ausencia social total, el niño obeso, el que come sin medida por todos los estigmas que trae adentro, los comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, pues yo creo que estos sí ya no necesitan tanta explicación. El consumo indebido de sustancias psicoactivas, de todas las sustancias, entre ellas el alcohol, esas son las consecuencias. Generalmente encontramos niños en estas condiciones, ya adolescentes que han crecido de esta manera. Bueno, las características de los padres o cuidadores maltratantes. En ellos hay una baja tolerancia a la frustración y hay expresiones inapropiadas de ira, son desesperantes, se exasperan ante las actitudes de sus hijos. Estos padres, pues es lamentable su comportamiento y siempre buscan cómo justificarse. Otros se quedan callados, se encierran, como diciendo, me voy a ausentar yo porque no me lo soporto. El aislamiento social, eso es lo que les acabo de decir. El padre se ausenta porque no es capaz de explicar o porque le tiene también en el fondo, sabe que hay en su fondo, en su conciencia, sabe que
hay una gran culpabilidad. La ausencia de habilidades parentales es esa capacidad de podernos comunicar, de poder socializar con los demás. No tengo normas de comunicación y solo soy autoritarismo. Tengo total ausencia de habilidades parentales. Las expectativas irreales de la conducta de sus hijos, esas expectativas son muy tenaces, porque los padres tienden a creer que tuvieron el hijo genio, el hijo científico, el hijo que va a ser, el hijo que va a ser, pero resulta que el hijo fue un niño corriente, tampoco tan, como diríamos nosotros en nuestro medio, tampoco un niño calavera, pero es un niño de normal, pero no fue el brillante, no fue el excelente, no fue el sobresaliente, pero esas conductas irreales de los padres hacia sus hijos, ¿no? Son las expectativas que ellos se crean. ¿Se acuerdan que la diapositiva anterior les hablaba que soñaban que fuera un Falcao, un James? Pues no, ahora estos sueñan más en grande, ¿no? Sueñan a una Shakira, sueñan a una J-Lo, sueñan muchísimas cosas y resulta que sus hijos son del común denominador. Sus hijos son del común denominador. Vienen las dificultades para establecer vínculos afectivos con sus hijos. Las dificultades para establecer vínculos afectivos con sus hijos eh, no les implica, no les ayuda a tener acercamientos, a decirle cuánto te quiero, cuánto te amo, qué se te ofrece, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. No, eso es totalmente ausente en los padres. Hay ausencia de roles y de compromisos como padres. Es decir, son padres que normalmente mmm, son padres que normalmente dejan a los niños desescolarizados, que padres que no los acompañan al crecimiento y desarrollo, esas madres que no hacen los controles prenatales, esas mamás que no les llevan el cuadro de vacunas, son totalmente ausentes a esos roles. Tienen compromisos con sus hijos, tal día tengo que llevarlo al médico, ay, se me olvidó, y vuelven como a los 6, 8 meses, y el niño ya está grave. Si es una deformación ósea, pues esto ha crecido, esto ya no tiene remedio, esto o va a tocar intervenirlo de una forma más traumática. Bueno, los antecedentes personales de maltrato infantil, ya también lo hemos tocado en múltiples ocasiones en este corto espacio que llevamos de charla. Los antecedentes de maltrato infantil hacen que los padres se perpetúen como maltratadores o como victimarios. Consumo indebido de alcohol. Ellos son consumidores de alcohol o de drogas, en especial durante la gestación. Cuando lo hacen durante la gestación, pues se quedan allí porque son sustancias psicoactivas que generan dependencia. Y hay que tomar decisiones muy severas con esas mamás, casi al punto de retirar a su hijo y entregarlo a una entidad protectora. La participación en actividades delictivas, los padres, las mismas madres, que a veces son apartamenteros, son raponeros, estas personas pues andan en esto y los hacen muy ausentes familiares, muy ausentes de su grupo básico primario. Y las dificultades económicas, pues nosotros las hemos tenido, nosotros mismos, personalmente, ustedes que están allá, también las deben haber tenido. No es un gen, eso no es como el COVID que nos tocó a todos, que es como el COVID que nos tocó a todos en un momento de la vida nos tocan las circunstancias económicas, las cuales hay que saber sortear y hay que salir adelante. Pero esta gente la usa yo diría, esta gente es la población vulnerable, que la maneja dirigida hacia la violencia con los hijos, con la familia. Bueno, las modalidades del maltrato. En las modalidades del maltrato tenemos maltrato físico. En el maltrato físico podemos hablar de la agresión, de las agresiones, que son como el camino. Hay que tener en cuenta si es el camino a castigar creyendo que lo educa
o si es el maltrato físico, la agresión personal que yo hago, es una agresión intencional que yo hago para moderar, para calmar. Y resulta que terminé dejando afectaciones muy graves, traumas craneoencefálicos, fracturas, porque así me ha llegado a mi hospital pacientes fracturados terriblemente, que el ortopedista me dice, mira, me llama aparte y me dice, esa fractura de ese niño no se cayó, no necesariamente se cayó, ni ese abuso sexual, ni esa defloración de ese paciente, de esa paciente, es porque iba cayendo las gradas y la atajó un palo de la escoba y se le entró. No es eso. Eso no es, me dice en los ginecólogos, y yo lo entiendo total sin que me lo digan. Entonces lo entiendo total porque eso es. Y para confirmar las decisiones que yo debo tomar, tengo que consultarme y tengo que apoyarme con el médico. Bueno, tengo el maltrato psicológico. Ese maltrato psicológico es la afectación emocional y a sus sentimientos, a los sentimientos del niño. Eres el bueno para nada, no sirves, eres un estorbo, estoy afectando sus sentimientos. ¿Y si será que eres capaz y tú no eres capaz de nada? Entonces, esas afectaciones emocionales son graves, dejan unas marcas grandísimas. El maltrato por negligencia, ese maltrato es la omisión de de los responsables a todas las necesidades que tienen los niños. Esas necesidades son para responder como padre, pero resulta que yo las ignoro. Si yo como padre las ignoro, pues estoy cometiendo un acto de negligencia. Lo veíamos antes cuando nombrábamos a esa mamá, a ese papá, que no llevan a sus hijos a los controles de crecimiento y desarrollo, a los controles prenatales. Ese es el maltrato por negligencia. Y créanme que en el CIE-10 es el Z625 para escribirlo en historia clínica. Me lo conozco porque esto llega a todos los días a consulta en un hospital. Y el maltrato verbal, pues ese maltrato es impresionante porque este es el que yo no le hago agresión física, yo no le digo, no le estoy, no me estoy faltando a los roles, a algunos roles que tengo que cumplir en él, pero le estoy tratando con palabras oeces, con palabras vulgares, con palabras fuera de tono. En este maltrato se conjuga mucho el maltrato psicológico. Aquí les tengo una buena noticia. Dicen los epidemiólogos, colegas suyos y colegas de psicología, todos los colegas de ustedes, que este maltrato, estos tipos de maltrato, pues la buena noticia es que el 50 al 60% de los niños son absolutamente recuperables por medio de terapias, ya sea con el psiquiatra o con psicología. Pero yo siempre recomiendo un psicólogo especialista en neurolingüismo. Cuando un psicólogo es especialista en neurolingüismo, le lleva mucho más al fondo a un paciente y el paciente va a recuperar. Es decir, esos son pensamientos míos, así como la definición que cada uno tiene de maltrato. Son pensamientos míos, pero yo se los quiero ofrecer hoy. Bueno, pasemos a los factores sociales y del entorno. Son diversas las características que pueden aumentar en el riesgo del maltrato infantil dentro de una sociedad. Entonces, las desigualdades sociales y de género. Esas desigualdades sociales uno las puede ver con la empleada de doméstica de nosotros. Ustedes en sus casas deben tener una empleada que va por todos los días, que no duerme en su casa. Esa empleada llega a la casa con múltiples necesidades, ella ve que usted vive bien, que tiene una nevera, que tiene todas las condiciones, que tiene un microondas, que tiene una lavadora, que todo lo tiene solucionado de esa manera. Ella oye que yo le digo, le pongo velas a la lavadora. Pues ahora en esta pandemia me va a tocar decirle, voy a poner velas también a la empleada.
Entonces esta empleada sale de una casa acomodada, de una casa en buenísimas condiciones, en óptimas condiciones vivenciales, y llega a su casa en materiales de desecho, hechas en tabla, con techos de cartón o de Eternit, no de zinc, con una cantidad, es decir, en unas condiciones habitacionales infrahumanas. Esta pobre mujer pues va a sentir esa desigualdad social. Yo no tuve la opción de estudiar como lo tuvo mi patrona. Yo sí no pude, a duras penas aprendí a leer. Esas desigualdades sociales nos matan. Esa desigualdad, inclusive a nosotros, a veces vemos a uno más arriba y como que privémonos de esos sentimientos, de competitividad, de dolor. Esos sentimientos no son buenos, no esos son los que producen el cáncer para nosotros, pero en el alma. Y de eso tenemos que cuidarnos. La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a estas familias y las instituciones. Esas, pues bueno, ella se las acabo de tocar, la vivienda en tabla, en materiales de desecho, a una vivienda en unas condiciones habitacionales excelentes, a unas condiciones habitacionales infrahumanas. Los niveles elevados de desempleo o pobreza, lo vemos ahorita. Nosotros estamos empleados en esta pandemia y seguimos trabajando y nos siguen pagando porque tenemos un computador, porque lo tenemos que hacer virtual, pero ellos no, su trabajo es físico, ¿cómo van a venir a trabajar? Entonces, como dicen algunas veces, y lo dice también la palabra bíblica, el que trabaja, come, el que no come, el que no trabaja, no come. Entonces dice, la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas. Recuerden que siempre para involucrarnos en las drogas y en el alcohol, los primeros tragos y el primer bareto siempre es regalado. Es regalado. Ojalá que me regalaran el segundo, el tercero, el cuarto, pero para poder obtener el séptimo, el octavo, el noveno y el enésimo bareto o ¿cómo se llama? El que chupa cocaína, la perica, la soplada, pues esa para ese es más costoso. Entonces tengo que ir a robar. Me meto a la casa de mi familia que vive mejor, allá me robo cualquier cosa y puedo hacer esto. Entonces mire cómo va enlazándose toda la delincuencia. La disponibilidad fácil al alcohol, a las drogas, las políticas y programas de las instituciones de nuestro país son insuficientes para la prevención del maltrato. Son muy insuficientes. Tenemos que reconocerlo y esto debía haberlo puesto en la letra del tamaño del título, pero no podemos tapar el sol con un dedo porque se hacen cosas se pronuncian, se hablan cosas hermosas, pero se cumplen cosas horrorosas. No se cumple gran parte de los temas. La política de los programas, entonces se acrecienta el maltrato, se acrecienta la pornografía, la prostitución, el trabajo y el trabajo infantil. Esto es duro, duro. Por eso es tan cuestionable. ¿Será que le doy dinero a un chiquito o no le doy dinero? Cuestiónense si se lo dan o no se lo dan y si debe hacerlo o no cuando le pide plata un niño en un semáforo, por ejemplo, ¿sí? En un semáforo. O las mamás que sacan a su chiquitito de lactante o preescolar a los semáforos a pedir limosna para poder conmover con espíritu de autoconmiseración, se llama eso, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo. Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo. Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades económicas, socioeconómicas totales. De ese tema ya lo habíamos hablado antes, entonces no vale la pena pues seguirme deteniendo en muchos ejemplos.
en muchos ejemplos al respecto. Vamos para la prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta prevención? ¿O qué hay? No nosotros, ¿qué hay en esta prevención? ¿Qué nos ofrece el Estado? ¿Qué nos ofrece el gobierno? Requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces que prestan apoyo a los padres y les aportan para hacer visitas domiciliarias de equipo interdisciplinario. Esos equipos interdisciplinarios son de cada entidad. No solamente es bienestar, puede ser del hospital, puede ser de la entidad de protección, defensoría, personería. Tienen un equipo interdisciplinario. Salgan a hacer la visita domiciliaria, vaya, visite en qué condiciones vive esa persona, en qué fue y puso la queja, fue y puso la denuncia, confírmelo. La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus aptitudes y actitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los hijos. Las intervenciones jurídico-legales, o sea, el proceso y normatividad, el cual lo tratamos más adelantico, como la normatividad, un punto aparte que es un punto bien importante para que estemos, no nos aprendamos la norma, los artículos, todo, pero sí el numerito de la ley para poderle justificar al papá, al cuidador del paciente, mira, usted está infringiendo esta norma, así de sencillo. Bueno, los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los niños. Por ejemplo, las profesoras en el colegio, en la casa, uno como mamá, como papá, puede enseñarle a sus hijos, el cuerpo es de su propiedad, cuídelo, nadie tiene derecho a meterle la mano. Si alguien le mete la mano, cuénteme, hay que darle esa confianza a su hijo. La diferencia entre los contactos normales y los tocamientos. Pues yo me pasé rozando a la hora del recreo y la empujé, y pues eso no es un tocamiento, pues ya los niños a veces los volvemos tan obsesivos que dicen, man, ese niño me tocó en el colegio, ese niño me tocó en el colegio, ese niño me estuvo tocando, pero fue que la rozó, la empujó. Pero hay que enseñarles que esos son contactos normales y hay tocamientos que ya son cuestionables, de los cuales profundizamos un poquito más, más adelante. ¿Cómo reconocer las situaciones de abuso? Ay, ¿cómo reconocemos las situaciones eh, de abuso sexual? Esas hay que enseñarle a los niños. ¿En qué momento un beso, una penetración, bueno, cositas como, no les entro en detalles de casos que nos han acabado, que uno dice, perdí ya la capacidad de sorprenderme, pero no llegan casos tan asombrosos que todavía quedo con los ojos cuadrados. ¿Cómo decir no? Enseñarle a los niños cómo decir no. ¿Cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen? Es decir, que yo le pueda contar, que el niño le pueda contar a un adulto. Usted debe conocer la profesora, debe conocer la mamá de la mejor amiguita, cuéntele o cuéntele a su amiguita. Las amiguitas guardan el secreto máximo 24 horas, máximo las niñas. Ellas no guardan más tiempo un secreto. Entonces lo guardan y van y se lo cuentan luego a su propia mamá y vienen entre mamás y se pasan el dato y entonces ya sabe que la niña está siendo abusada por fulanito y tal. Bueno, vamos a pasar aquí a la atención en salud, la ruta de atención en salud. Créanme que esta ruta no existe oficialmente. Esta ruta fue diseñada, por eso está un poquitico mamarrachosa, pero esta ruta es tomada de lo que hacemos internamente en un hospital, el proceso que nosotros llevamos a cabo a cada caso que nos llega. Todos los casos son diferentes, no hay un caso igual a otro y en el que se proceda de la misma manera. Entonces, traté aquí de consolidar lo más que pude. Entonces, iniciamos desde el centro con... Ay, caramba. Iniciamos con
Las entidades de atención y asesoría a víctimas. Están la IPS, las comisarías, el ICBF, la Fiscalía, CAIBAS y CAVID, de forma muy general, que son las más conocidas, las más usadas, la de mayor remisión. Obviamente las IPS y el ICBF. Bueno, empezando, pues soy salud, voy a empezar por salud, que es mi área. Entonces tenemos el sector salud que contiene las IPS salud públicas y privadas. Tenemos las ESES, empresas sociales del Estado. En Popayán podemos hablar de la Casa Rosada, esa es una S, la unidad Popayán. Hay unidades amigables, los centros de salud, las clínicas, los hospitales. Estas son del sector salud y estas brindan una atención en salud médica, psicosocial y psiquiátrica, si tienen psiquiatría, porque si no la tienen, pues queda ausente la psiquiatría. Bueno, esto acá cuenta con un segundo sector de protección, en protección, que contempla las comisarías de familia, el centro zonal indígena, porque nosotros tenemos suficiente población indígena, más del 50% de nuestra población es indígena, la población cauca. Casa de Justicia, Hogar de Paso, Policía Nacional, el ICBF. Aquí hay muchas otras, pero pues estas son como las más notorias, las más conocidas. Entonces, pues no quería traerles el listado de esta grandura. Estas entidades que nos apoyan en las denuncias, acompañamiento y restablecimiento de derecho de los pacientes, óigame bien. Pasamos a otros sectores. Estos otros sectores nos brindan educación, organización de mujeres, secretaría de la mujer en cada gobernación de cada departamento, capital de cada departamento, enlace de víctimas de la alcaldía. Qué pena, pues no me acordé que venía gente de todo lado y le coloqué alcaldía Popayán. Bueno, y educación, que ya lo había hablado. Entonces, no se olviden que tenemos educación departamental y educación municipal en todos los departamentos. Esto nos conduce a que se les dé orientación, asesoría y acompañamiento. Bueno, pasamos al último sector que yo creo. Óigame, pues yo lo creo porque este ha sido mi medio. El sector justicia. En el sector justicia contiene los juzgados, la policía judicial, medicina legal, fiscalía, URI, CAIBAS y CAVID. Yo creo que es hora de que expliquemos qué es CAIPAS y qué es CAVID. Es el Centro de Atención Integral para Víctimas por Abuso Sexual. Y CAVID es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Y la URI es la unidad de reacción inmediata. Entonces, esto están congregadas todas en el sector justicia. Bueno, ahora vamos, ya tenemos el contexto, o sea que tanto sector salud como sector protección y todas sus entidades, todas estas, sector justicia, otros sectores, son para nosotros lo que llamamos las redes de apoyo. Yo puedo ayudar, contribuir a que las personas de pronto a solucionar, ojalá todos los pudiéramos solucionar, pero sí contribuir en algo a la solución de esos problemas. Entonces, esas son mis redes de apoyo más importantes. No puse otra más porque no veía por dónde podía encontrar otra más. Entonces, en este caso, obviamente, repito, yo soy salud. Entonces, nuestro paciente infante llega por aquí. Sí, lo están apreciando, ¿verdad? Este paciente se desplaza y entra al hospital. Llega a un hospital y en este hospital es atendido por el médico le da esta atención en salud, le da la atención psicosocial, que obviamente para tal efecto convoca a psicología y o trabajo social. Listo, una vez que tiene
que tiene esto listo, si es necesario, psicología y trabajo, o no, psicología no, trabajo social, más exactamente, lo remite a donde crea necesario. Especialmente lo va a remitir a ICBF, si, dependiendo la gravedad del daño del niño. Aquí en ICBF lo va a atender las defensorías de familia, que son una seccional de ellos, como unas dependencias. Esas defensorías tienen su propio abogado, su propio equipo. Entonces ellas van a atender este paciente y van a decidir si el paciente regresa a su casa o si se queda en protección. Y bueno, si ya definitivamente la defensoría que estaba aquí, ella se comunica directamente, si amerita el caso, con la policía judicial o con la fiscalía, con CAIPAS, si el delito es sexual o si el delito es violencia intrafamiliar, que también está aquí dentro de justicia. Espero que en esta partecita yo haya sido clara. A veces estas rutas no son tan claras para decidirlas. En la última partecita quiero explicárselas en que este paciente, este infante, puede llegar por cualquiera de estas. En este caso llegó al hospital porque había sido maltratado terriblemente, agresión física, con fractura y demás. Él puede llegar, la mamá puede llegar al sector justicia o su papá o su cuidador y presenta la denuncia porque es que el señor lo maltrató, el hermano, el tío, el que conviva bajo el mismo techo con él. Entonces, estos también ya toman la ruta hacia acá, si hay que valorarlo, pero o si no, ellos mismos los van a remitir a medicina legal, porque que es dentro de su sector, pero medicina legal solamente en las horas hábiles y en las noches generalmente no son hábiles, entonces la remiten a los hospitales. En caso de que consulte a protección directamente, pues una bendición que lo hagan directamente allí, porque ellos se encargan de dar la asesoría, la intervención por medio del defensor de familia. El defensor de familia es un abogado, ya se los comentaba, y él ya direcciona. Si ya lo direcciona directamente a sector justicia y hace protección si tiene que hacerlo. Y esta entidad ellos sí colocan el denuncio. Nosotros como salud no podemos hacer denuncios, o lo podríamos hacer, pero no nos debemos meter en eso se los aclaro. Nosotros solamente comentamos el paciente al sector protección o al sector justicia, lo comentamos con copia de historia clínica, se hace, y entonces sector justicia, por medio de CAIBAS, CAVIF o de la fiscalía o de los juzgados, ellos rápidamente nos van a decir, nos van a iniciar investigación o juicio. Ellos rápidamente lo van a hacer. Entonces, en ese caso, el hospital no se reduce sino exclusivamente a hacer la valoración médica. Bueno, yo creo que aquí ha quedado un poco claro, y si no les quedó claro, las preguntas ténganmelas para el final, por favor. Sigamos con la otra diapositiva. ¿Cómo actuar idóneamente como profesionales de la salud? Créanme que esto no viene diseñado en ninguna literatura. Esto es absolutamente obtenido de todo lo que es el proceso personal, la experiencia, de tantos casos, de todas las experiencias tenidas en la vida, se logró sacar este compendio, este comprimido. El niño, paciente o víctima ingresa por urgencias de la IPS, del hospital. Debe realizarse la valoración clínica por el médico de turno. Listo, el médico de turno ya lo está haciendo. Como atención complementaria integral, se convoca a valorar a psicología y o trabajo social.
Esta última, trabajo social, debe clasificar el tipo de maltrato y decidir si la víctima es menor de edad y convive bajo el mismo techo con el agresor. Si convive bajo el mismo techo con el agresor, óigame, esto es importantísimo. Si yo convivo bajo el mismo techo de mi violador, de mi maltratante, debo remitirlo a protección al ICBF o simplemente lo comento por escrito a esa entidad. Y el médico ya, de acuerdo a las conductas que yo tome en historia clínica, puede darle alta al paciente, alta médica. Pero yo puedo dejar escrito en la historia clínica paciente que al alta médica irá a protección al ICBF y se comentará oportunamente. Yo lo puedo hacer por correo electrónico, yo lo puedo hacer por un oficio donde adjunto a la historia clínica un estudio sociofamiliar rápido, inclusive lo puedo mandar por correo y al niño lo traslado en ambulancia del hospital y lo llevo hasta bienestar familiar. En caso de que la víctima presente lesiones personales y conviva con el agresor, debe comentarse al CAVIF. Acuérdense que la Fiscalía CAVIF es de atención para víctimas por violencia intrafamiliar. Y cuando esto sucede, se hace protección del menor, es decir, se deja para restablecimiento de derechos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo, ay, perdón, ay, mm, bueno, me iba a volver a la anterior, bueno, se debe comentar al CABIB y hacerle protección al ICBF. Lo que quería mostrarles es que en la anterior diapositiva donde mostré la ruta, con el ICBF lo que hace es protección y denuncias. Entonces, esa protección es la que él va a hacer aquí, restablecimiento de derechos. Quienes también comentarán el caso con la fiscalía. Recuerdan que había una diagonal que ellos hacían directamente a la fiscalía. Bueno, las sanciones para los padres irán desde amonestaciones hasta amonestaciones. Mucho cuidado también con esta partecita. Esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace bienestar familiar, pero es importante que ustedes lo sepan. Bienestar familiar hace amonestaciones. Es una amonestación que es por escrito. Esa amonestación es una tenencia, es con tenencia y cuidado. El paciente queda con tenencia y cuidado a cargo del maltratante, todavía. Pero si esto se vuelve reiterativo, es recurrente, es perpetrador en el maltrato, esto, esto le puede dar una pérdida de custodia. ¿Qué es la custodia? La custodia es la pierde la custodia, es la tenencia, perdió el padre la tenencia, el cuidado, pero eso es temporal, hasta que el padre cambie, hasta que el padre pague una multa que se le ha puesto. Casi siempre violan estas amonestaciones, son unos terribles en estas amonestaciones, no las cumplen, si es solamente por escrito, ellos no cumplen, no cumplieron las normas del presidente para COVID, entonces todo el mundo andaba en la calle porque todo el mundo tenía hambre. Entonces, esto es así, de este estilo. Somos un país de mucha indisciplina y muchos de desobediencia. Entonces, esta custodia es el cuidado, la tenencia. Esta la puede perder. En otras ocasiones, como un caso que tuvimos nosotros de un niño que llegó 3 veces fracturada la misma pierna y el ortopedista me dijo, este paciente no está siendo caído, este paciente lo están cayendo. Entonces ya tomé decisiones
y le dije, no puedo creer que en menos de 6 meses, de 8 meses, este niñito se haya golpeado tantas veces con fracturas completas y fracturas incompletas. Entonces esto no puede ser. Entonces ya hay perpetración en el hecho. Entonces esto ya se comentó, se le hizo protección al niño, entonces ahí sí ya la mamá habló y dijo, sí, es verdad, es verdad. Entonces, este paciente perdió ese papá perdió la patria potestad. ¿Qué quiere decir? Y la mamá callaba porque la mamá tenía miedo que mi hijo, entre comillas, se le fuera de la casa. Y mi hijo era mal papá, no cumplía sus roles, no daba para la comida, no daba para el estudio. El papá era un delincuente que no le queda plata, sino para comprar la droga, para ir más relajadito a desarrollar las actividades de apartamentero. Este papá perdió la patria potestad de su hijo, es decir, perdió todos los derechos, todos los derechos. Este paciente más adelantico, que ya queda en manos de bienestar familiar y pasa a ser um, lo declara, bienestar familiar lo declara en adoptabilidad. Entonces, mucho cuidado con esto, estos son los datos importantes. Primero hay amonestaciones escritas y en dinero o en, o en dinero se puede perder la custodia y en otras ocasiones se puede perder la patria potestad. Bueno, seguimos con cómo actuar idóneamente como profesionales idóneos, perdón, como profesionales de la salud. El niño es remitido directamente por medicina legal. ¿Cuándo dijimos que medicina legal no atendía? En horas no hábiles, noche, festivo, algunos festivos, creo que ahora están haciendo turno, pero para ellos es más fácil remitirlo a una IPS, que nos complica mucho la vida porque hay que levantar cadena de custodia, hay que levantar 1.000 papeles, 8.888 papeles, ya sabrán cómo se cuentan. Para valoración clínica no debe ordenársele. Óigame lo que debe hacer el médico. El médico, si el paciente va por medicina legal, no debe pedir valoración valoración psicosocial, es decir, por psicología o trabajo social, ya que se entraría a revictimizar el paciente y eso nos ocasiona a nosotros sí amonestaciones por la URI, por la fiscalía, por los jueces. Se debe cumplir estrictamente lo peticionado en el oficio que envía medicina legal. También estas cosas quiero que les queden claras. Si el agresor es renuente, perdón, ay, aquí una palabrita que se me fue mal, esto fue error de rapidez en la escritura. Si el agresor es recurrente y medicina legal da incapacidad a la víctima, este es el procesado, este será procesado. Y mientras esto sucede, mientras el papá va a ser procesado, el niño debe estar en protección con el ICBF. En estos casos, el agresor será juzgado por violencia infantil. Violencia, no maltrato, violencia, porque ya hay daños físicos, ya es recurrente, ya es perpetrado. Si el caso de maltrato es observado en la calle, usted anda por la calle, salió de turno, salió de clases y observa en la calle a un vecino o usted observa en la calle a un vecino, usted puede hacer la denuncia identificándose o anónimamente si lo desea, como usted guste. Nadie le va a exigir porque yo ya lo he intentado, ya lo he hecho y nadie le va a pedir su identificación. Entonces lo hace a la línea 018.000 desde cualquier lugar del país al ICBF Bogotá o a la comisaría de familia de cada una de las ciudades o pueblos o municipios. Solo en las veredas y corregimientos no hay comisarías de familia. Bueno, si el médico en su IPS cuenta, no cuenta con el área psicosocial, psicología y trabajo social, debe apersonarse de estas diligencias. Óigame pues, ustedes allá que me están viendo o me están escuchando más bien en este momento,
deben apersonarse de esas vueltas, de esas diligencias y procesos. En caso contrario, usted como médico puede ser investigado por omisión. Aquí quiero explicarles una cosita. En estos tiempos, ya hace ratito, salió una norma que por esta omisión viene un abogado de estos que quieren salir de pobres rapidísimo y demandan a las entidades del Estado. Nada deja más plata que demandar al Estado. Rápido, rapidita, rapidito, rapidito, esto se gana, porque usted omitió, porque usted lo vio, porque usted se quedó callado, porque usted no hizo lo pertinente. Entonces, la demanda la perdió el hospital por 1.500 millones, por decir algo, 1.500 millones, entonces el hospital la perdió. El hospital dice, listo, entonces présteme la historia clínica completa del paciente y revisa. Ah, aquí participó Vanessa, Gladys, Liz, Angélica, Camilo, Camila, todos participaron. Venga, esto por ley de reversión, entre todos ustedes me pagan esta deuda. Antes la pagaba el Estado, ahora no. Ahora la paga el profesional. Los profesionales que habían atendido al paciente en historia clínica. Ley de reversión, esa ley de reversión. Bueno, yo creo que hasta allí es como los tips, créanme que los traté de hacer lo más condensado posible. No les quiero meter miedo, pero sí quiero que todos estemos enterados. Cuando uno está en el área de la salud, ahora nos demandan por respirar al pie del paciente, por salvarle la vida nos demandan, porque tiene una gastritis y se complicó con otra cosa, nos demandan. Entonces, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo personalmente, Gladys, Eugenia, Muñoz Solano, he sido víctima de múltiples demandas. Me han puesto a subir y a bajar grado porque no se la perdono a los papás, pero los papás sí van y se buscan. Entonces, pues tengo las leyes que más adelantico, ya casi se las doy, y con esas normas yo me he podido defender. Estoy actuando dentro de mis funciones sin atropellar, sin excederme frente a los niños. Estoy protegiendo la vida de los niños y de todas salí avante, gracias a Dios. Bueno, sigamos. Ahora, quise traer la violencia sexual como un tema diferente, un tema especial, porque antes la violencia sexual no se llamaba violencia sexual. Esta violencia era abuso sexual y estaba dentro de toda esta norma de maltrato infantil, y dentro de esto estaba abuso sexual y maltrato infantil, que eran las agresiones físicas, no, esas ni se contemplaban siquiera, solo eran las agresiones físicas. Entonces, ahora la nueva norma que ya casi la vemos, dice, sin tocamientos, revistas, videos pornos, exhibición de cuerpos, otros. Si yo le presento a mi sobrinita revistas porno, yo, Gladys, le muestro, venga, miremos este video, y es un video porno, la mamá de ella puede venirme a demandar, o sea, mi propia hermana me podría venir, o mi cuñada. Y esto es una violación. Esto es violación. Sin tocamiento ya pasó a ser violación. Por eso se llama violencia sexual. Quiero que tengan eso clarísimo. Estos conceptos son preciosos para tenerlos en cuenta y poder actuar como Dios nos manda. Cuando hacen ustedes el juramento hipocrático, cuando ustedes se comprometen a ir a las entidades hospitalarias, comprométanse, háganlo con compromiso, como les decía al principio, con amor ante todo, al servicio de los demás. Entonces, la violencia sexual va sin tocamientos y con tocamientos. Con tocamientos ya hay besos, abrazos, penetración, otros. En estas dos confluyen. Antes estas dos no confluían. Esta venía para acá y esta para acá. Pero ahora las dos confluyen porque las dos son tratadas de igual manera. De igual manera. En esta viene a la normatividad que tanto ha amenazado y que ya casi se las doy. La Fiscalía Caibas, la Comisaría de Familia, a la protección del niño,
y esta protección del menor, del niño, esto, pero aquí también podemos incluir otras más, podemos usar la defensoría, podemos la personería municipal, todas las IAs no sirven, pero lo que pasa es que todas las IAs no las hay en los pueblos, y en algunos pueblos no tienen personería, en algunos no tienen defensoría, solo llegan hasta comisaría. Entonces, por eso digo siempre, estas son las más usadas. Para violencia sexual, CAIBAS. No quedaría nada bien que yo aquí incluyera CABIF, ¿no? Yo creo que ya me entiende. Bueno, ahora vamos a ver las edades y responsabilidades. Estas edades y responsabilidades no quiere decir los roles que cada niño tiene, es las responsabilidades al contrario que caen sobre él por ser un niño delictivo, pero también algunos derechos que tiene. Bueno, miremos. De 0 a 18 años, todo niño es menor de edad, todos son menores de edad, de 0 a 18 años. La norma los divide en de 0 a 14 años menos un día, o sea, 13 años, 364 días. Ellos pertenecen a infancia y adolescencia. Total, usted para cualquiera de estos llama a la policía de infancia y adolescencia y tienen que asistir. En estos con mayor razón. Estos niños, si llega a haber un delito entre ellos, estábamos viendo violencia sexual, recuerde, estábamos viendo violencia sexual entre menor de 14 y pongámosle por aquí 10, 11, 12, 13 años. Entonces estos niños ya son preñadorcitos, muchos de ellos son preñadorcitos, pero estos niños no tienen responsabilidad penal. Y estos niños, la ley los tipifica como juegos sexuales o juegos sexualizados. Estos niños solamente se remiten a protección o a manejo psicológico por ICBF. ICBF, cuando sabe que tienen una EPS, lo remite a psicología de su EPS y este tema continuará porque yo hasta allí llego, yo no hago más. Bueno, ahora nos queda faltando esta parte del rompecabezas. Es entre los niños de entre 14 y 18 años. Estos niños entre 14 y 18 años, menor adulto. Desde que los niños de 14 años empezaron a ser sicarios, a traficar droga, a hacer mulitas, todas estas funciones tan queridas las empezaron a hacer, entonces la ley se partió aquí, de 0 a 14 y de 14 a 18. Entonces a esto les llamó menores adultos, a esto sí les puso responsabilidad penal y rehabilitación con internación en centros de rehabilitación. En Popayán tenemos la Toribio Maya, en otras ciudades habrán otras diferentes para rehabilitarse, pero esto es una pena impuesta por el juez de menores. Esto es impuesto, esto está pagando una cárcel, pero que para estos menores se les llama rehabilitación porque en realidad sí la tiene. Por lo menos conozco la de Popayán, que es la Toribio Maya, y se acerca bastante a esa rehabilitación. Bueno, entonces espero que esta grafiquita que es muy, muy elemental, pero muy, 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 muy aportante, les haya quedado clara. Bueno, sigamos a esto. Por fin llegamos a la normatividad, casi que nos llega esta vieja amenazado toda, desde que empezó hasta el final, a decir, siempre se ha conocido como abuso sexual. Según el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. Créanme que este es el que me ha servido a mí para defenderme de todas las acusaciones que me mandan, de todas las que me dan, de todas las por las que subo y bajo gradas en la Procuraduría, en la Contraloría, en la
en el juzgado, sube y bajo. En estos días me tocó ir lejos de Popayán, al Bordo Cauca, por un abuso sexual que había reportado en Balboa. Iba a ratificar lo que había escrito en Historia Clínica. Nos citaron al ginecólogo y a mí. Luego también contamos con la ley 599 del 2000 y la ley 906 del 2004, que está relacionada con el delito de maltrato intrafamiliar. Es solamente con delito de maltrato intrafamiliar. Recuerdan que por allá atrásito les había mencionado que aquí en este maltrato se contemplaba el maltrato a los niños. Bueno, luego también contábamos con la ley 1257 del 2008, que contemplaba la violencia contra la mujer, y luego vino la ley, esta es la más reciente, la que les he amenazado, que estas dos serían muy dignas de que nos apropiáramos de ella. La ley 1959 del 20 de junio, ni siquiera tiene un año, ni siquiera, del 2019, donde plantea que todo abuso sexual y maltrato intrafamiliar, que era lo que veíamos aquí, ese maltrato intrafamiliar, se deben tipificar como violencia sexual o violencia intrafamiliar. Óigame pues, ya no es maltrato, ya no es abuso, es violencia sexual o violencia intrafamiliar. Quiere decir que amplían los sujetos, los niños, las mujeres víctimas, como se llama ahora, violencia de género, ellas todas se ampliaron los sujetos que pueden considerarse de violencia intrafamiliar. Eran las que estaban acá en esta norma, que era muy amplia, muy ambigua, pero se concretó en esta, que es la 1959 del 20 de junio del 2019. Está calientita, esa está calientita, la conoce muy poca gente. Los que estamos metidos en este paseo no la podemos conocer si la preguntamos, porque si no preguntamos, pues moriremos en la ignorancia. Como decían nuestros papás, no hay preguntas tontas y no tontos que no preguntan. Pregunte, pregunte. Esta ley modificó, esta que yo les sugiero que se la aprendan, esta ley modificó, esta de maltrato infantil, modificó, no las anuló, modificó y adiciona artículos de la ley 599 del 2000 y la 906, esas que eran las de maltrato familiar, entonces las modificó y las amplió. Bueno, querido, yo creo que me pasé de tiempo, pero ustedes también tienen un poquitico de culpa porque ustedes me llegaron un poquito tarde. Espero que no los haya cansado, espero que no los haya cansado, que haya sido aporte para sus vidas, para su desempeño laboral, para su desarrollo de la carrera, que hayan quedado con muchas inquietudes, y les sugiero que con mucho respeto me hagan todas las preguntas que quieran. Es más, con Camilo, que es el coordinador de esto, pueden, eh, pueden lograr mi correo electrónico y estoy convencida que se las voy a contestar. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ya me conecto de nuevo para poder, ya me salgo a pantalla para poder verme con ustedes, para poder escucharles las preguntas. Hola, profe. Aquí Uh, con Camila Montero. Yo le voy a leer las preguntas. ¿Listo, profe? Unas preguntas que colocaron Espérame un aquí en el chat. momentico, nenita, no me puedo entrar. ¿Qué pasó? Aquí, ya. Em, ya, es que activar cámara. Ya. ¿Ya me ves o no me ves? Ya, profe, ya lo Ah, bueno, vemos. bendito Dios, ya. Qué horrible Listo, de profe. estar sin que los vea, me gusta verlos, me gusta, bueno, tengo muchos ademanes, entonces eso me da seguridad y pues que no me vean, me siento insegura. Bueno, pero cuéntame las preguntas. Bueno, profe, dice, pregunta Manuel Fernando Vaca. Doctora, cuando usted mencionaba lo de las pijamadas,
¿Cuál debería ser la respuesta adecuada de los padres para establecer los límites claros de estas situaciones y evitar no solo el maltrato, sino algunos de los traumas que se pueden ocasionar por la sobreprotección en estos menores? Bueno, en estas pijamaneras son casos muy difíciles de manejar, muy difíciles, pero es decir, si yo me considero, ¿qué hacía personalmente? Yo no soy psicóloga para manejarlo de esta manera, ¿no es cierto? Para darte una respuesta como muy certera, digamos, pero mi experiencia, más bien, no como trabajadora social, sino como mamá, porque esas pijamas vienen de mis hijos que ya son adultos muy jóvenes, muy jovencitos. Entonces yo les decía, mire, yo sé quién soy yo. Las pijamas las hacen en mi casa y, y que una mamá me garantice quiénes viven en esa casa, porque es que si está el sexo opuesto o hasta el mismo sexo, es que las niñas, los niños no solo son abusados sexualmente por hombres, también son abusados por mujeres. ¿Sí? En estos días veía un caso en televisión donde una mujer abusaba del hijastro. Entonces lo tenía de maridito. Eso también. Pero es decir, me salió un poquito del tema, pero era para explicarte que eso lo resuelvo yo. No, yo de esta manera. Yo hacía esto y les participaba, me involucraba. Eso sí, era pasar la noche despertándome cada hora y media, donde yo tenía mis hijos una guardilla, aún la tienen. Hoy en día es el gimnasio mío, pero es eso allá. Yo les volvía al camping y me metía, me involucraba. Las crispetas, la película, todo. Pero cada uno duerme en su sleeping y subía a vigilar y con linterna en mano como el vigilante. Eso hacía, pero no entraba en violencia, no entraba en regaños y cuando tenía que decir no, es no. Eso, es bien o mal, lo hice y me funcionó, pero ya la pregunta a ese nivel que está haciendo el niño, el joven vaca, creo que es así, es bueno que se la haga al psicólogo, al psiquiatra, que le puede dar una explicación más profesional de manejos conductuales, creería yo, ¿ok? Listo, profe, gracias. Tenemos una pregunta de Alejandra. Dice, ¿cómo darle a los hijos confianza y libertad sin caer en extralimitarse y probablemente poner a los hijos en riesgo de abuso? Con buena comunicación. La comunicación, mira, ¿por qué fallan las relaciones hasta en ustedes de novios? Porque no hay comunicación. Pero ante todo, la honestidad y la rectitud en los aportes que yo doy, en las frases que yo digo, en los compromisos. Yo tengo que ser honesta. Es que estamos muy acostumbrados a mentir, a mentir. No, mintamos en esto. No, no mintamos, si nosotros nos corregimos la mentira muy seguramente vamos a andar por caminos buenos siempre. Es decir, no vamos a perder, es que la mentira hace perder la confianza de cualquier persona, la hace perder la confianza y las confianzas una vez se pierden es difícil.